Hola a todos, sean bienvenidos a su canal de Unifísica. En un video anterior habíamos estado viendo qué cosa eran las ligaduras y habíamos visto que las ligaduras eran aquellos cuerpos que de alguna forma obstaculizaban o impedían la libertad de movimiento de aquel cuerpo cuyas condiciones de equilibrio estábamos estudiando. Y vimos también que esas ligaduras ejercen una fuerza sobre el cuerpo en cuestión y a esas fuerzas se le llaman reacciones. Y también vimos que las reacciones de las ligaduras pues dependen del tipo y carácter de estas. Entonces, hoy vamos a estar viendo las ligaduras y sus reacciones. Y entonces empecemos por una de ellas. Aquí tenemos superficie lisa o apoyo. Ese es un tipo de ligadura. La superficie lisa se le llama porque no hay fricción entre las superficies en contacto. Entonces, para este tipo de ligadura, la reacción siempre va a ser perpendicular a las superficies en contacto. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y aquí tenemos la ligadura. Y entonces la fuerza de reacción estaría siempre perpendicular a, formando un ángulo de 90 grados, ¿verdad?, con relación a la tangente a la superficie en el punto de contacto. Aquí, en este caso, noten que esa ligadura impide o obstaculiza que el cuerpo se mueva en esta dirección y en este sentido. Y por lo tanto, la fuerza va a tener esa misma dirección y sentido contrario a aquel sentido en que está impedido o obstaculizado el desplazamiento, el movimiento de dicho cuerpo. En caso de que el contacto sea en un punto, como es el caso que les muestro acá, en este esquema, entonces la reacción va a ser perpendicular a la superficie que quede. Por ejemplo, aquí tengo una esquina, ¿verdad? Y va a ser perpendicular a la superficie del otro cuerpo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, el contacto es en un punto y va a ser perpendicular a la superficie de esta ligadura, que es el piso, ¿verdad? Aquí, en este caso, va a ser perpendicular a la superficie del cuerpo, en este punto de acá. Y aquí, en este punto de acá, siempre va a ser perpendicular a la otra superficie, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro tipo de ligadura, que es el de la cuerda o hilo. Aquí tenemos, digamos, un péndulo, ¿verdad?, que está atado a una cuerda que a su vez se apoya o cuelga, ¿verdad?, se sujeta a un punto determinado. En ese caso, ¿verdad?, la ligadura, que es la cuerda, está impidiendo que el cuerpo se mueva en esta dirección y sentido. Por lo tanto, la fuerza tiene que ir, la fuerza de tensión de esa cuerda va a ir en esa misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Estamos? Veamos un siguiente tipo de ligadura, que es la charnela cilíndrica, que está fija, ¿verdad? Una charnela puede ser una bisagra en una puerta. O sea, las bisagras son tipos de charnelas que fijan la puerta a la jamba o al marco, como también se le llama. Entonces, eso es un tipo de ligadura. En ese caso, noten que
la charnela impide el movimiento del cuerpo, que lo representé con esta barra, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le podríamos dibujar esa barra, estaría atada aquí de alguna manera, es decir, sujeta, soldada o enlazada aquí, ligada a esa pieza, ¿verdad? Sería el equivalente a esto que vemos acá. Entonces, vean que la charnela impide el movimiento de ese cuerpo en todas las direcciones, ¿verdad? Todas las direcciones que son perpendiculares al eje, al eje de la charnela o del perno que está en esa charnela, ¿verdad? Entonces, por ello, sabemos que la fuerza de reacción siempre va a ser perpendicular a ese eje, siempre. Pero el ángulo que forme, digamos, con esta línea, este ángulo, es desconocido. Se desconoce, para el caso de la charnela fija, se desconoce qué ángulo va a formar, digamos, con la línea horizontal. Y en todas las direcciones perpendiculares al eje, en el plano, digamos, de la propia pizarra, o sea, en los planos perpendiculares al eje, pues todas las direcciones son equivalentes o todas las direcciones son posibles. Por lo tanto, la dirección se va a desconocer en general. Solamente vamos a saber que esa dirección es perpendicular a el eje, o sea, descansa en el plano perpendicular a ese eje de la charnela. En este caso, ese plano perpendicular es el plano de la pizarra. Veamos otro caso, que es el de la charnela móvil. Vean que aquí la charnela está montada sobre como especie de rueditas, o sea, rodamientos. Esto se utiliza mucho en construcciones donde las variaciones de temperatura hay fuertes dilataciones o contracciones de los materiales, y entonces se pone ese tipo de charnela móvil. Aquí, en el caso de la charnela móvil, siempre la dirección y sentido de la fuerza de reacción va a ser perpendicular a la superficie, ¿verdad? Vean acá, perpendicular a la superficie sobre la cual se mueve dicha charnela. Otra de las ligaduras sería la de rótula. O sea, la rótula es un tipo de unión, digamos, como esta. Aquí lo que se ha hecho es un corte en el plano de la pizarra para que se visualice el mecanismo de rótula. Aquí pueden ver, por ejemplo, esa pieza, esa rótula. Por ejemplo, hay muchos mecanismos que tienen ese tipo de unión en el que esta palanca, por ejemplo, o esta, se puede mover en todas direcciones, pero no puede salirse de ese lugar. O sea que están prohibidas todas las traslaciones en todas las direcciones, en las tres direcciones espaciales. Y por lo tanto, en este caso, ¿verdad?, se sabe que esa fuerza de reacción pasa por el centro, o sea, por su línea de acción, la línea de acción de esa fuerza pasa por el centro de esta pieza, o sea, de esta pieza esférica, ¿verdad?, que forma parte de ese mecanismo de rótula, pero que todas las direcciones en el espacio pues son válidas. Por lo tanto, no se conoce absolutamente nada sobre esa fuerza de reacción en particular. Aquí tenemos el caso de la rótula móvil. En el caso de la rótula móvil, al igual que en el caso de la charnela móvil, pues la fuerza de reacción siempre va a ser perpendicular, ¿verdad? O sea, su línea de acción siempre va a ser perpendicular al plano, ¿verdad?, sobre el cual se mueve la charnela.
Entonces, voy a poner esto un poco más bonito para que se visualice un poco mejor. Aquí, bien. Entonces, aquí tenemos el caso de una barra, ¿no?, que está unida a través de rótulas, una móvil y esta es móvil y esta está fija y esta está fija. En este caso, como no se conoce la dirección y sentido de las fuerzas, o sea, de la fuerza de reacción de la rótula, entonces lo que se hace es que se dirigen sus componentes en el eje X, o sea, sobre los ejes de coordenadas, y en el eje Y. Y entonces ya si conocemos, luego de resolver el problema, conocemos esas dos componentes, pues ya conocemos la fuerza de reacción de esa rótula en el punto A. Pues es decir, su módulo, ¿verdad?, el módulo de esa fuerza de reacción, pues la hallaríamos pues como la raíz cuadrada de x a al cuadrado más x más y sub a al cuadrado. Y eso sería todo. Entonces, vamos a ver otro tipo de unión, que es la barra. Si tenemos una barra, ¿verdad?, que está cargada por un cuerpo, o sea, ese cuerpo tiene un peso determinado que está actuando de alguna manera, está cargando, por decirlo así, a la barra, ¿verdad? En este caso, si esta barra, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que la barra esté unida a través de dos charnelas, ¿verdad?, fijas. Entonces, en ese caso, si la barra, aun cuando no sabemos en cada charnela la dirección que va a tener en el plano de la pizarra, en el plano perpendicular a su eje, pero sí sabemos que si la barra está en equilibrio por el axioma número 1, por el axioma número 1 que habíamos visto, si esa barra está en equilibrio, ¿verdad?, es porque sobre ella actúan fuerzas de equilibrio. Pero para que un sistema de dos fuerzas sea un sistema de fuerzas de equilibrio, es condición necesaria y suficiente que ambas fuerzas estén actuando sobre una misma línea de acción, ¿verdad?, en la misma dirección y en sentido contrario. Ya eso lo habíamos visto anteriormente. Entonces, sobre esta línea que se muestra acá, que sería el eje, por decirlo de alguna manera, de esa barra, ¿verdad?, sobre esa línea, ¿verdad?, a lo largo de la barra es que actuarán ambas fuerzas que se equilibran. O sea, las fuerzas estarían aquí, así, de esta manera. En este caso serían fuerzas de compresión. Estamos suponiendo el caso, obviamente, que el peso de la barra, ¿verdad?, el módulo el módulo del peso de la barra sea mucho menor, o sea, despreciable en comparación con el peso del cuerpo. Vamos a llamarle al cuerpo el que está en azul, ¿de acuerdo? Entonces, para ese caso se cumple esto, y por lo tanto la fuerza de reacción, ¿verdad?, va a ser igual a esta fuerza que se dibujó acá. Déjenme a ver, así. Esta fuerza que está aquí actuando sobre la barra es igual y en dirección, en sentido opuesto a la fuerza de reacción de dicha barra. O sea que la fuerza de reacción de la barra va a estar es decir, según la dirección del eje de la propia barra, ¿verdad?, y actuando en sentido contrario a la fuerza que actúa sobre la barra en ese extremo, y va a tener el mismo módulo. Aquí en el dibujo pues se me hizo un poco difícil que se visualizara que la magnitud de ambas fuerzas son iguales, pero se debe cumplir
eso, ¿verdad? Porque esta fuerza de aquí, que la dibujé en blanco, pues es con relación a la que está en amarillo, son fuerzas de acción y reacción. Por lo tanto, según la tercera ley de Newton, o el axioma número 7, si mal no recuerdo, pues deben de tener la misma dirección, actuar sobre la misma línea de acción y tener sentidos contrarios. No es el caso de estas dos fuerzas, o sea, esta fuerza de aquí y esta otra de acá, pues no son fuerzas de acción y reacción. Ambas fuerzas están actuando sobre la barra, ¿verdad? Pero forman un sistema de fuerzas equilibradas, ¿de acuerdo? Entonces, con ello hemos abarcado los principales tipos de ligaduras y sus reacciones. Así terminamos este video. Como siempre, les agradezco su atención, la atención que han prestado, y si el video les resultó de utilidad, manito hacia arriba. Y si no se han suscrito aún al canal, pues, y lo consideran oportuno, pues suscríbanse, y con ello nos despedimos por el momento. Hasta luego, chao, bye, nos vemos.